Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer tablas y figuras en Google Docs. Entonces, comencemos. Vamos a continuar trabajando con nuestro documento de prueba que hemos estado utilizando estas clases. Yo ya tengo un poco más de texto y ahora lo que quiero hacer es insertar una tabla, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar la tabla y vamos a acordarnos cómo se tiene que referenciar la tabla de acuerdo a las normas IEEE. Bien, para poder insertar una tabla, me voy a venir al menú Insertar. Vamos a dejar el cursor donde queremos que la tabla se inserte. Yo ya he dejado el título de la tabla aquí. Eso va a ir, en realidad va a ir centrado, pero ya lo vamos a terminar de arreglar. Y vamos a venir a Insertar y tengo una opción específica que es Tabla. La forma de trabajar la tabla es bastante similar a cómo se trabaja en el Word. Entonces acá me permite que yo inserte una tabla desde cero o puedo partir de algunas plantillas de tablas si es que se pudieran aceptar. Es decir, estas ya vienen con algún formato especificado de antemano. Yo quiero trabajar desde cero, le voy a decir que quiero 2 columnas solamente para mi tabla y le vamos a poner 4 filas o más. Le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Bien. Y acá vamos a comenzar a trabajar en nuestra tabla. Para poder comenzar a trabajar en la tabla vamos a ir escribiendo lo que necesitamos y para ir modificando la tabla van a ver que ahora dentro de formato está habilitada la opción de tabla y ahí tengo varias opciones para hacer con la tabla. Eliminar filas, eliminar columnas, eliminar tabla, distribuir filas o columnas, dividir, combinar, etc. Vamos a ir trabajando con eso y vamos a ver que podemos insertar también algunos otros formatos a medida que vayamos trabajando. Entonces, lo primero que quiero hacer es, esta primera celdas que están separadas las quiero combinar, por lo tanto me vengo a formato, me vengo a la opción de tabla y le voy a pedir que me combine las celdas. Cuando combino las celdas que estaban separadas se pueden unir. Pueden combinar celdas de distinta manera. Y acá vamos a comenzar a escribir. Vamos a poner, esto es un título que dice acorde al grado de integración con los usuarios. Lo que estamos armando es una tabla referente a la clasificación de los asistentes virtuales. El texto que ustedes coloquen en la tabla lo pueden modificar desde acá. Va a ser Time New Roman, tamaño 12. Le pueden cambiar la alineación si ustedes desean. La vamos a poner centrado. Estamos bien. Si el tamaño lo queremos modificar, lo podemos modificar. Y vamos a seguir escribiendo. Yo voy a escribir todos los datos de la tabla y después le vamos a dar formato. Para pasar entre celda y celda con la tecla tabuladora o haciendo clic en donde quiero, pero nunca dando Enter, porque cuando dé Enter lo que voy a hacer es agrandar la celda. A medida que vayamos avanzando en la escritura, si queremos ir modificando los tamaños de las celdas, podemos hacerlo, ¿sí? Para que no quede tan pequeña la parte donde vamos a tener más texto. Si vamos avanzando con la escritura y vemos que nos faltan más filas al final de la tabla, no hace falta insertarlas directamente haciendo una tabulación, es decir, presionando la tecla tabuladora, se va a insertar una nueva fila y podemos seguir trabajando. Esa va a ser también una fila que va a estar combinada y podemos seguir tabulando hasta que tengamos todas las filas que necesitamos. Una vez que tenemos toda la tabla armada con todo el texto, ya podemos empezar a darle formato. Para dar formato, entonces, como les comentaba recién, ustedes pueden ingresar a la parte de formato y acá tienen algunos formatos para trabajar. Como les comenté, eliminar fila, eliminar columna y eliminar tabla, lo que van a hacer es eliminar algunos de estos elementos de la tabla o también podemos insertar si fuera necesario. Se puede fijar algún encabezado encima de esta fila que yo esté trabajando. Después, el distribuir filas y distribuir columnas tiene que ver con el tamaño. Entonces, si la tabla es una tabla regular, es decir, que tiene la misma cantidad de filas y columnas,
me han ido quedando celdas más altas que otras o celdas más anchas que otras, yo puedo distribuir filas o distribuir columnas, y lo que va a hacer esta opción es llevarme a que todas las filas tengan el mismo alto y que todas las columnas tengan el mismo ancho. Así como recién les mostré que se podían tomar varias celdas y combinarlas, también puedo tomar algunas celdas y dividirlas o separarlas. Y también se puede, volviendo acá a la parte de formato tabla, ordenar la tabla de acuerdo al texto que yo tenga. Y hay otras opciones para trabajar que tienen que ver con propiedades de la tabla, que son toda la parte de formato propiamente dicha, que va a aparecer acá. En la parte de diseño rápido tiene que ver con la ubicación de la tabla, ¿sí? Si yo selecciono esta opción, lo que va a hacer es que la tabla quede centrada. Ha quedado bien centrada, pero me la lleva a la parte superior. A ver ahí, bien, me la sigue modificando. En realidad tendría que estar un poquito más abajo. A ver si le damos un enter acá. Pero bien, vamos a volver. Bien. Lo mismo con tabla, ¿sí? Es la alineación que va a tener la tabla, porque podríamos llegar a poner algún tipo de texto que rodee la tabla. No sería nuestro caso. Vamos a seguir viendo qué otras opciones tenemos para modificar. Por ejemplo, acá lo que les decía recién, el hecho de distribuir filas o columnas, acá lo que me permite es definir el ancho de la columna directamente desde acá, ¿sí? Les mostré recién que si yo me vengo a la separación entre las columnas, yo puedo arrastrar esa línea, evidentemente se va a arrastrar dentro de la tabla, y puedo agrandar o achicar la celda. Si no, puedo venir acá y directamente definir el ancho, y lo mismo puedo hacer con la fila, venir acá y definir cuál va a ser la altura que queremos que tenga la fila. Bien, con respecto a la celda tenemos la alineación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este texto que está acá, para que no quede ahí arriba, yo puedo venir acá y decirle que me lo coloque en el medio, entonces ese texto va a quedar alineado al medio. Lo mismo podemos hacer con estas que están acá. Vamos a poner en el medio. En esta no tiene sentido porque ya está en el medio, pero sobre todas las celdas que tienen más de un renglón, yo puedo venir, seleccionar y decir que lo coloque bien en el medio. Eso tiene que ver con la alineación de la celda. El resto lo vamos a dejar como está. Y por último tengo la parte de color. Con respecto al color, ¿sí? Fíjese que dice borde de la tabla. Yo podría colocarme acá y decirle, bueno, ¿qué color le vamos a dar de borde a la tabla? Le vamos a dar un color magenta oscuro, ¿sí? Y acá lo que aparece es el grosor de la línea. Le vamos a dar un grosor un poco más grande. Bien, evidentemente, si se fijan, el borde se lo hemos aplicado a toda la tabla. Ya vamos a ver que podemos hacer algunas modificaciones. Inclusive también podemos cambiar el tipo de línea. Y lo que podemos hacer también es, para estas filas que están acá, ponerle un color de fondo. Donde está el cursor, le vamos a dar un color de fondo. Entonces vamos a buscar este magenta más clarito, pero sigue siendo demasiado oscuro. A ver ahí, ese magenta. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a aplicar ese magenta. Vamos a aplicar ese mismo magenta. Y ahí queda, ¿sí? Entonces acá tengo el color del borde. No puedo cambiar el tipo de borde. El grosor, eso sí, si se fijan, tienen distintos grosores. Y tienen uno que dice grosor 0. Si tiene grosor 0, significa que va a desaparecer la línea. Es decir, que si yo acá no quisiera tener estas líneas, yo podría marcar así y decirle en el borde 0. ¿Sí? Entonces desaparecen las líneas y la tabla queda de esa manera. No está mal que quede así. Si nos agrada, lo podemos dejar así y queda solamente separada. Pero si queremos, por ejemplo, poner algún tipo de borde, podríamos elegir el borde inferior. Bueno, no me lo está acá. A ver si me deja colocar el borde inferior. Bien, ahí me dice, fíjense, aparece acá seleccionado. Entonces acá puedo elegir el ancho de borde. Le vamos a dar de un 0.5. Y acá puedo elegir el tipo de línea. Puede ser punteada, guionada o línea continua. Entonces queda solamente esa línea.
¿sí? Entonces, fíjense, lo mismo si se paran en una celda, tiene para que ustedes seleccionen en qué parte de la celda quieren trabajar y de esa manera van dándole formato a la tabla, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a elegir la de 1,5 y la línea continua y nuevamente acá vamos a elegir la de abajo, la de 1,5 línea continua. Y también podríamos poner, por ejemplo, acá, acá no me lo deja, pero lo vamos a hacer acá, inferior. Vamos a tener que hacerla por separado, le vamos a dar 1,5 y vamos a hacer lo mismo acá. Le vamos a dar 1,5. Y podríamos poner, si queremos, una acá arriba. Y de esa manera ustedes van armando como desean que aparezca la tabla, ¿sí? Entonces le hemos dado formato a la tabla, el que hemos querido. De esa manera ustedes han trabajado con insertar tabla, después desde formato, toda la opción de tabla que tengo todos los formatos, y lo último que abrí fue la propiedad de la tabla, que me permite manejar todo lo que es filas, celdas, columnas y colores, y después, haciendo clic en cada una de estas opciones, me permite trabajar con la parte de borde. Todo lo que tenga que ver con texto no es necesario buscarlo en el formato de tabla, sino que ustedes lo manejan directamente con el formato normal del documento de Google. Para finalizar, el título tiene que ir centrado, así que vamos a cerrar acá, vamos a colocar esto centrado, y esta es la forma, ¿sí?, en que se debe citar la tabla o se debe indicar que viene una tabla, si van a haber varias tablas se van a enumerar, tabla 1, tabla 2, el título de la tabla, y si no fuera de fuente propia, debo aclarar de dónde he obtenido esta tabla. Bien, ahora supongamos que lo que quiero es insertar una figura. Acá podemos trabajar con figuras que veamos en algún documento y entonces las copiamos y las pegamos directamente acá, o podemos nosotros generar nuestra propia figura. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a insertar dibujo, ¿sí? Porque tengo la tabla, ya lo usé, imagen, como su nombre lo indica, es una imagen, y gráfico va a ser un gráfico de Excel. Nosotros en este momento no vamos a insertar ningún gráfico de Excel, lo que vamos a hacer es, cuando en las próximas clases veamos Excel, vamos a generar algún gráfico y después vamos a ver cómo podemos vincular un gráfico de Excel con nuestro documento. Por el momento lo vamos a dejar así, y si me voy a venir a dibujo nuevo, cuando se inserta un dibujo nuevo, aparece esta opción donde ustedes pueden hacer distintas acciones, ¿sí? Puedo poner un WordArt, por ejemplo. Tengo las distintas formas con las que puedo trabajar, entonces de esta manera yo puedo armar mi propio gráfico. Puedo escribir ecuaciones con esto también. Acá tengo distintas líneas y flechas, conectores. Puedo agregar texto también acá y puedo agregar una imagen. Vamos a armar una figura que va a tener combinado algunas formas con texto y que está relacionado con la tabla que hemos armado recién, pero en lugar de presentarlo como tabla, lo vamos a poner como figura. Bien, vamos a venir a insertar una forma. Vamos a ver qué forma podemos insertar para poder trabajar acá. Vamos a utilizar esta flecha, la insertamos. Se puede escribir adentro, así que directamente vamos a ir escribiendo. Porque la idea de esto es armar un tipo gráfico. Ilustrativo. Y fíjense, puedo colocarle un color de relleno, podemos volver al mismo color que estábamos trabajando recién, lo mismo para la línea, para el grosor de la línea, lo vamos a dejar en un punto, y acá puedo trabajar o jugar con otro tipo de líneas distintas, ¿sí? Por ejemplo, punteadas. Y esto también lo puedo, el texto, seleccionarlo
¿sí? Y en algún lado, creo que está acá, ahí está. Acá está Arial, yo voy a dejarlo en Times New Roman y lo vamos a dejar en 12, por lo tanto esto se puede achicar un poquitito más. Y de esa manera voy a seguir insertando distintas figuras. Vamos a poner otra figura parecida a esta, entonces ahora estamos en las flechas, como les dije recién, y vamos a poner acá ahora elecciones de plataformas. Bien, y después la siguiente figura quiero que sea una figura que encastre con esa, por lo tanto volvemos a las flechas y vamos a tomar la que continúa, que sería esta, y la vamos a traer acá. Y de esa manera vamos a seguir armando nuestro gráfico, o diagrama, o dibujo, como quieran llamarle. Bien, una vez que tenemos toda la figura, lo que vamos a hacer es aprovechar acá mismo y vamos a insertar un pequeño cuadro de texto acá debajo, que va a decir figura 1, dos puntos, selección, vamos a agrandar un poquitito, selección de las características del asistente virtual, punto, que puede ir acá mismo, fuente, elaboración propia, porque lo hemos hecho nosotros. Esto tiene que ir, vamos a dejarlo donde estaba, y un poquito más acá. Bien, vamos a seleccionar todo y le vamos a cambiar la fuente, que tiene que ir en Times New Roman, pero en tamaño 10. Bien, eso queda ahí. Acá hay un error, lo vamos a corregir. Y una vez que hemos terminado todo, vamos a poner guardar y cerrar. Y automáticamente se inserta la figura y aparece acá como está. Incluso hemos puesto el cuadrito de texto para que quede acá y nos quede ya citada la figura. En el caso que la figura no fuera de elaboración nuestra, sino que la hayamos sacado de algún lugar, se inserta la figura, se pone figura 1, figura 2 o el número que sea y se cita la figura o se referencia a la figura y luego, en donde tengo todas las citas, se va a colocar el nombre. Creo que tengo un ejemplo acá, por ejemplo esta, figura 2, ¿sí? Arquitectura propuesta para el desarrollo de un asistente virtual, tiene acá su número de Zotero y cuando me venga donde tengo las referencias bibliográficas, acá tengo de dónde he sacado exactamente esa figura. Bien, con esto hemos visto cómo poder insertar algunos elementos que pueden ser interesantes para nuestro documento. Vamos a ver en el próximo video entonces la última parte que tiene que ver con índices.